Pueden ver la presentación, no tienen problemas. Vamos a desarrollar hoy es un poco ver cuáles son los lineamientos y todas las, digamos, los pasos que se deben llevar a cabo para el desarrollo de un nuevo fármaco. No es un proceso, digamos, menor, como ustedes lo ven en la diapositiva, es un proceso altamente orientado y gestionado que, además de ser muy complejo, insume, y también digo que no es cosa menor, demasiado dinero en realizarse. Pero si, digamos, un investigador pretende desarrollar un nuevo fármaco y una industria farmacéutica pretende producir ese nuevo fármaco, sí o sí tiene que pasar por toda una serie de etapas que vamos a ver en esta clase. Digamos que no queda otra, o sea, deben sí o sí realizarse cada uno de los pasos como corresponde. Como ustedes pueden ver en la parte inferior de la gráfica, desde que se descubre una potencial molécula que puede llegar a producir algún efecto terapéutico, hasta que esa molécula se convierte en un fármaco que puede ser comercializado, pasan, bueno, una serie de años. Ya, no es un proceso de un día para otro, sino que requiere de años de investigación que ya vamos a ver en qué fases, digamos, se divide. Y además de eso, ustedes pueden observar que, bueno, como en todo proceso de investigación, uno comienza con un número grande de moléculas que pueden ser potencialmente fármacos, hasta que ese número, como ustedes ven acá, va disminuyendo a medida que vamos avanzando en las fases de desarrollo, de investigación, hasta que a lo mejor, como dice acá, es simplemente un ejemplo de 5.000 moléculas que uno potencialmente podría decir que podía tener un efecto terapéutico, no quedamos solo con una. Este es, digamos, una gráfica importante, tiene mucha información y nosotros vamos a ir desglosando cada una de esas fases y cada una de las informaciones que hay que tener en cuenta cuando se va desarrollando esta fase. Como ustedes pueden ver, digamos, tenemos una primera fase en la cual se descubre, más que un fármaco, se descubre una molécula con potencial actividad. Entonces, en ese caso, bueno, hay una serie el investigador tiene que hacer, digamos, blanco en una serie de situaciones, donde, bueno, punto 1 puede seleccionar la molécula indiano blanco, punto 2 puede buscar una molécula, ¿no es cierto?, que pueda interactuar con ese blanco, incluso puede optimizarla, la molécula, modificarla, y puede, digamos, desde un punto de vista muy básico, estudiar un perfil farmacológico básico. Luego de eso, digamos, allí ustedes como ven, el tiempo que tarda en desarrollarse esto es bastante, hasta que recién podemos pasar, ¿no es cierto?, con un número mucho más acortado de moléculas potencialmente activas, al desarrollo o a la fase preclínica. La fase preclínica es importante porque va a permitir la adquisición de una serie de conocimientos respecto a la farmacocinética, respecto a la toxicología a corto plazo, cómo se puede formular esa molécula potencialmente activa. Y otra cosa que es importante es ver si esa molécula activa que, digamos, potencialmente puede desarrollarse un fármaco, uno ha visto que tiene una gran potencialidad, si es posible
sintetizarla a gran escala, porque si no podemos sintetizarla a gran escala, difícilmente vayamos a poder llegar a la última fase de desarrollo de un fármaco. Ya no tiene sentido. Bueno, una vez que todo esto está cumplimentado, que se tiene toda la información, se ha sacado toda la información necesaria, recién, ¿no es cierto?, como dice acá, estas moléculas, no se llaman fármacos, sino estas moléculas activas que tienen un cierto grado de desarrollo de investigación, va a ser sometido, bueno, a autoridades regulatorias que van a permitir, ¿no es cierto?, probar esa o esas moléculas, esos potenciales fármacos en los seres humanos. Y eso es lo que corresponde al desarrollo de la fase clínica. En la fase clínica, digamos, en el desarrollo clínico ustedes pueden observar 3 fases. La fase 1, la fase 2 y la fase 3, que tienen, ya vamos a ver, diferencias en cuanto a lo que se está, digamos, tratando de comprobar o ejecutar, el número de participantes, en fin, hay una serie digamos, de objetivos en cada una de esas fases, ya lo vamos a ver más adelante, y fíjense en cómo a lo largo del tiempo el número de moléculas activas que potencialmente se pueden traducir en un fármaco se van reduciendo, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, una vez que terminamos con la fase 3, todo ese grueso de información que se ha ido adquiriendo durante años se pasa a las entidades, digamos, regulatorias, sean nacionales o internacionales, para que estos aprueben o no la comercialización del fármaco. ¿Sí? Una vez que estas agencias aprueban la comercialización del fármaco, entonces recién ese medicamento está en condiciones de ser comercializado, e incluso una vez que a partir de que se comercializa, tenemos una cuarta fase, que es la fase 4, que es la que se denomina de farmacovigilancia, o sea, que sería el control de ese fármaco investigado durante muchos años, cuando el medicamento ya está siendo, digamos, aplicado en una cantidad muy grande de personas. Vamos a la primera fase, digamos, que me importa que desarrollemos, que es la fase de desarrollo preclínico. La fase de desarrollo preclínico incluye una serie de estudios en donde vamos a tratar de ver fundamentalmente la toxicología. Se va a tratar de ver los estudios que tienen relación a la farmacocinética. Nosotros hasta la clase pasada hemos estudiado cuán importante era la farmacocinética para definir digamos, la terapéutica, la utilización terapéutica de un fármaco. Entonces es muy importante que desde esta fase uno vaya sabiendo todos los factores que pueden influir en las características farmacocinéticas de ese potencial fármaco. En este desarrollo preclínico, de fase preclínica, también pues, se realizan estudios de formulación, cuál es la formulación más conveniente, si es conveniente digamos, una formulación de tipo, digamos, comprimido, si tiene que ser de liberación prolongada, si tiene que tener una, digamos, cubierta que lo proteja del ácido gástrico, en fin, todo lo concerniente a la parte farmacéutica de formulación. Y lo más importante es que toda esta fase del desarrollo preclínico se realiza en seres vivos. Bueno, pueden ser en seres no vivos, o sea, sistemas acelulares, pero en general siempre terminan en el estudio, en la utilización, en el empleo de seres vivos no humanos. No humanos, eso es muy importante. Entonces, pues yo les decía que podía ser en seres, digamos, vivos que no fueran, digamos, no humanos obviamente, pero que fueran sistemas acelulares,
como pueden ser o incluyen en esta fase todos los ensayos in vitro en sistemas acelulares. Implica, por ejemplo, si estamos investigando una sustancia que va a ser una inhibición de una enzima, por ejemplo. Entonces, bueno, ustedes pueden hacer todo el estudio, digamos, de una manera, no empleando células ni organismos vivos, para ver cómo se comporta ese fármaco frente a este blanco de acción que va a ser la enzima. Entonces, eso se puede hacer en sistemas acelulares. O bien, podemos pasar a una segunda etapa en la cual ya vamos a emplear células generalmente en cultivo, que pueden ser animales o humanas, pero siempre células en cultivo. En esta fase de desarrollo preclínico, y siempre empleando ya animales, o sea, seres vivos no humanos, lo que se va a probar es la toxicidad. Digamos, hay varias puntos que probar en la toxicidad, por ejemplo, en una toxicidad aguda, en donde se va a determinar la dosis letal 50%, en una dosis subcrónica, en donde implica la administración de esa molécula o ese potencial fármaco a un animal durante un periodo de por lo menos 3 meses, y entonces allí vamos a poder definir cuáles son los órganos blancos, cuáles pueden llegar a ser los órganos más afectados, como reacción adversa, en fin. Todo eso se va viendo, y esto ya implica, en subcrónica, ya implica una administración durante un tiempo más prolongado que la administración aguda, que implica una sola dosis. Y por último tenemos la prueba de toxicidad crónica, que ya, digamos, abarcan un periodo mucho mayor de estudio, puede llegar de 1 a 2 años, dependiendo de la especie animal con la que se trabaje. Y generalmente, bueno, son modelos animales perfectamente establecidos, o generalmente, digamos, se hace empleo de modelos animales de la enfermedad, para la cual se pretende que este potencial fármaco sea aplicable. Finalmente, en una fase de desarrollo preclínico, es muy importante que, además de ver la toxicidad y que sea una molécula que esté libre, de eso es lo que hay que ver, que esté libre de toxicidad, uno vea que sea eficaz, por lo menos que sea eficaz en mamíferos, y eso implica la determinación de la dosis efectiva 50%, el índice terapéutico, y en esta fase, empleando seres vivos no humanos, uno puede hacer una optimización de la dosis, porque ustedes piensen, es una sustancia exógena que uno está administrando a un ser vivo. Entonces, muchas veces no se tiene una idea concreta al principio de cuál es la dosis que se va a utilizar. Entonces, esta es la época, digamos, la época del desarrollo de los fármacos, en los cuales es importante hacer una, digamos, optimización de la dosis, que luego va a poder trasladarse con ciertos resguardos, por supuesto, a los seres humanos. O sea, nunca es posible trasladar dosis de animales a humanos en su totalidad, pero sí me da cierta idea de cuál es el rango de dosis en el cual me puedo mover tranquilo sin que tengamos efectos tóxicos o que no sea eficaz. Bien. Esta es otra, digamos, manera de, esto está tomando de un trabajo publicado, en donde se describen los ensayos de descubrimiento de fármacos, y ustedes ven acá cómo, digamos, en este caso se pone como primer objetivo la validación del blanco de acción. O sea, digamos que yo tengo una patología que tratar, bueno, veo cuál sería el blanco de acción más apropiado para tratar esa patología, y en este caso se usan, bueno, generalmente modelos experimentales, genéticos, celulares, in vivo, para
identificar y validar blancos de acción, o sea, cuál va a ser mi objetivo terapéutico. Una vez que tengo eso concreto, la segunda fase sería hacer un screening de compuestos. Uno puede, ya hemos visto, el investigador parte de una cantidad muy grande de moléculas potencialmente activas que pueden interaccionar con este blanco, con este objetivo terapéutico que hemos definido primero. Y bueno, digamos, los blancos pueden ser moléculas identificadas por su actividad biológica previa. Puede haber diseños moleculares basados en la relación estructura-actividad, o puede ser a través de una síntesis dirigida y optimización de la molécula para mejorar sus propiedades de poder interaccionar con el blanco, o sea, con el objetivo terapéutico. Una vez que tenemos toda esta información, bueno, se pasan a los ensayos secundarios, en donde ahí se incluyen ensayos tanto in vitro, o sea, ensayos acelulares, como ensayos, digamos, también de selectividad, o sea, cuán selectivo es esta molécula para interactuar con los blancos que yo, digamos, he estudiado anteriormente. Y por último, digamos, todo esto sería o in vitro o ex vivo, pero todo concluye, ¿no es cierto?, o se tiende a que probemos esa molécula en vivo, empleando, bueno, en distintos modelos animales, como hemos dicho, y evaluando lo que también ya se ha dicho en la diapositiva anterior, a través de modelos de animales normales y animales con la enfermedad que se pretende tratar, ensayos de seguridad temprana, estudios de toxicidad, también la eficacia y, digamos, con todo ese conjunto de, digamos, información, uno puede decir, bueno, tal o cual molécula es una potencial candidata para desarrollar un fármaco. Actualmente, mucha parte de los fármacos se crean a partir de uno de estos procesos. Disculpe. Hola. También estoy en clase. ¿Estoy en clase? ¿Sí? Bueno. Chao. Bueno, chao. Gracias. Disculpen, chicos. Entonces, les decía que la mayor parte de los fármacos se crean a partir de uno de estos procesos. Uno sería la modificación química de una molécula que sea conocida. O sea, una molécula química que se sabe que, por distintos estudios, que tiene una actividad determinada. Bueno, uno, digamos, en el laboratorio puede modificarla químicamente para hacer que la efectividad sea mayor o tenga menos toxicidad. Esos son los dos puntos claves acá. También puede ser a partir de investigaciones aleatorias basadas en la actividad de plantas, de moléculas orgánicas o péptidos que ya han sido descubiertas y que ya tienen propiedades terapéuticas. Por ponerle algún ejemplo, a partir de plantas, por ejemplo, la digitalis lanata, ustedes saben y han estudiado ya, es posible obtener los glucósidos cardiotónicos. A partir de distintos tejidos animales, por ejemplo, podemos obtener la heparina. A partir de cultivos de microorganismos, el Penicillium chrysogenum, podemos obtener penicilina. A partir de células humanas, por ejemplo, a través de las células, digamos, renales, de algunas células renales, uno puede partir para obtener productos como la uroquinasa. Entonces, ese sería otro, digamos, proceso a partir del cual se comienzan a investigar determinadas moléculas con potencial actividad farmacológica. Otro proceso a partir del cual se diseñan los fármacos es, digamos, conocer
la relación íntima entre la estructura química y la actividad biológica, para lo cual uno tiene que tener un conocimiento acabado de cuál es y preciso de cuál es el blanco de acción. Entonces, modificando la estructura química, uno puede hacer que la molécula interactúe de mejor manera, forme enlaces, digamos, mejores con el blanco de acción que uno está pretendiendo abordar. Y por último, hoy por hoy, la utilización de la biotecnología y la clonación para la producción de proteínas y péptidos es también una herramienta muy importante en la, digamos, la obtención de fármacos nuevos. Yo les había mencionado que, digamos, uno podía, a partir de el análisis funcional de la actividad tanto in vivo como in vitro de determinadas moléculas, uno podía llegar a tener, digamos, achicar el espectro y tener compuestos, ¿no es cierto?, digamos, pocos compuestos que puedan ser probados, ¿no es cierto?, ya sea en ensayos in vitro, en cultivos celulares o en modelos animales. Esa sería una forma. Sin embargo, esto no es tan estricto. Esto generalmente se puede hacer al revés. O sea, que es lo que se llama la farmacología reversa. Es decir, y es un poco lo que yo les estaba diciendo recién, yo me centro en la patología que quiero tratar, veo cuáles son los blancos farmacológicos que potencialmente pueden ser útiles para tratar esa enfermedad, y entonces, una vez identificados esos blancos farmacológicos, pruebo, ¿no es cierto?, una serie o hago un screening de una serie de, digamos, de moléculas que pueden llegar a ser potenciales fármacos. Entonces, como ustedes ven, la cosa no es absolutamente rígida, incluso hay otras formas de encarar, ¿no es cierto?, el descubrimiento de un nuevo fármaco, pero bueno, estas serían las dos, digamos, los dos extremos. O parto de un conocimiento acabado del blanco y me fijo cuáles son las moléculas que potencialmente pueden interaccionar mejor con ese blanco, o directamente hago la cosa al revés. Fíjense cómo la relevancia de los datos en función del tiempo va cambiando y, por ejemplo, al principio en los estudios de desarrollo de fármacos, los datos no clínicos tienen una importancia radical, fíjense en esta gráfica, y posteriormente, a medida que los datos clínicos comienzan a acumularse, los datos no clínicos comienzan a perder importancia, son menos relevantes, porque ya vamos teniendo otros datos más concretos que, digamos, hacen a los datos, bueno, que se refieren específicamente al empleo de esta o estas moléculas en seres humanos, que es el objetivo final, ¿no es cierto?, de desarrollo de los fármacos. Bien, entonces, una vez que yo les había dicho, este medicamento, ¿no es cierto?, ha pasado por todas las etapas que nosotros hemos visto de la fase preclínica, que son absolutamente, repito, indispensables. Todo este cúmulo de información digamos, pasa a las autoridades, digamos, regulatorias, o que controlan, por lo menos, los centros de investigación, porque todo esto se hace en centros de investigaciones, se pasa a un centro de investigación en donde esa autoridad va a decidir si esa molécula o esas moléculas, depende, son aptas para ser aplicados en pruebas en seres humanos. Eso quiero que les quede muy claro. Esto no es un proceso que se haga, que el investigador haga libremente. Cada uno de los pasos, de las fases, están, digamos, siempre reguladas y estrictamente controladas por una autoridad competente.
Entonces, si esa autoridad competente decide que de repente que no es apropiado para pasar a la siguiente fase, no tienen la aprobación y el proyecto no sigue. Entonces, digamos que si llegamos a esta fase, que hemos concluido con el ensayo preclínico, el medicamento, digamos, pasa a la autoridad, toda la información pasa a la autoridad regulatoria. Bueno, si esa autoridad regulatoria lo aprueba, pasamos a lo que se llama la fase de ensayo clínico, en la cual ya, digamos, vamos a dejar de lado las pruebas en animales, digamos, en seres vivos no humanos, y vamos a pasar ahora a las pruebas en seres humanos. Eso, ustedes se dan cuenta, tiene, digamos, éticamente una gran implicancia. Por eso es necesaria la aprobación y la revisión de todos los protocolos por parte de una autoridad que diga si esto es posible o no, esto no es posible. Las fases de ensayo clínico, que son, bueno, previas muy previas a que se pueda comercializar el fármaco, el medicamento que se está estudiando, es una fase, digamos, es un ensayo que tiene su duración, puede ser entre 2 y 10 años, ¿ya? Fíjense. Se divide en 3 fases, 1, 2 y 3, y la cantidad de seres humanos o de participantes va variando de una fase a otra, como ustedes pueden ver. Una vez que ya vamos a analizar cada una de estas fases, pero lo que me importa mostrar en esta diapositiva es que una vez que terminamos con estas 3 fases, se obtienen información relevante, habiendo pasado por estas 3 fases, nos quedamos, o sea, los investigadores se quedan con un medicamento que puede ahora, uno o varios, depende, que pueden ser presentados para aprobación por agencias reguladoras. Y otra vez acá tenemos una nueva revisión, ¿no es cierto?, de todos los datos y una nueva, digamos, el nuevo estudio que tienen que hacer todas estas agencias para confirmar efectivamente que esa molécula que se ha estado investigando durante varios años en cada una de esas fases, tiene inocuidad y es eficaz para lo que se dice que es eficaz. Entonces, una vez que estas, digamos, agencias reguladoras, que pueden ser nacionales o internacionales, aprueban ese fármaco, entonces ese medicamento ahora puede estar, digamos, autorizado o aprobado para ser comercializado. Y una vez que es comercializado, yo les decía, tenemos esta fase 4, que es la fase post-comercialización, que incluye un estudio de la vida útil de ese medicamento y que, como ustedes se darán cuenta, como ya es fase de comercialización, ahí tenemos la posibilidad de seguir, o sea, se tiene la posibilidad de seguir estudiando ese fármaco en cuanto a seguir confirmando la inocuidad y la eficacia. Entonces, vamos a tratar de analizar ahora todas estas otras fases del ensayo clínico que son las que les he mencionado. A pesar de que muchos libros les hablan de, bueno, fase 1, fase 2 y fase 3 del ensayo clínico y después la cuarta, que es por comercialización, en los últimos tiempos, en el ámbito de la regulación de los medicamentos, se tiende a clasificar a los estudios clínicos más bien según su objetivo. Es una cosa que se mezcla, pero en muchos libros quizás lo encuentren así. Entonces ustedes, por ejemplo, tienen que, pueden clasificarlos en estudios de farmacología humana, que son aquellos estudios que clásicamente se describen como propios de la fase 1, de la fase 1 que veíamos anteriormente.
aunque también se realizan a lo largo de todo el proceso, fase 2, fase 3. Siempre los estudios de farmacología humana abarcan, sobre todo se definen como los estudios de fase 1, pero siguen, ¿no es cierto?, también abarcando la fase 2 y la fase 3. También se pueden, digamos, clasificar como estudios exploratorios, que son los estudios propios de la fase 2, en lo que se obtienen datos preliminares del efecto, digamos, terapéuticos y efectos adversos de un grupo ya muy acotado, ¿no es cierto?, digamos, en el grupo muy acotado, muy seleccionado de pacientes, digamos, y de sustancias, ¿no es cierto?, que son potencialmente útiles. Después tenemos que también los pueden clasificar como estudios confirmatorios de eficacia y seguridad, que ya son los estudios de fase 3, o sea, los, digamos, propios de la fase 3, en los que se demuestra la eficacia terapéutica, el perfil de reacciones adversas del nuevo fármaco y en una indicación ya concreta, o sea, ¿qué significa? Que tengo una patología y tengo pacientes con una patología determinada y allí es donde se prueban los fármacos, los potenciales fármacos, que es la característica de la fase 3, ya lo vamos a ver, y con un número, esto es muy importante, para confirmar la eficacia y la seguridad, yo tengo o necesito un número bastante elevado de pacientes como para que los análisis estadísticos puedan ser concluyentes. Ustedes recuerden que todo esto, bueno, no se los he dicho, pero cada una de las fases, cada una de los resultados que se vayan obteniendo siempre son analizados desde el punto, digamos, obviamente desde el punto de vista biológico y farmacológico, pero siempre apoyados por análisis estadístico. Entonces, cuando ustedes hagan mis estudios estadísticos, cuando uno tenga una muestra mucho más grande, mejor va a ser el análisis estadístico de lo que estemos realizando. Y por último, también podemos clasificar a la fase de desarrollo clínico como estudios de posautorización, que son los de la fase 4, ¿no es cierto?, que son los estudios que se siguen haciendo una vez que el medicamento ha sido aprobado por la agencia regulatoria para ser comercializado. Entonces, como ustedes ven, digamos, tienen distintos nombres, se los pongo porque en muchos libros los van a poder encontrar así, pero en realidad, digamos que si uno habla de fase 1, fase 2 y fase 3, está bien, y fase 4, que sería postcomercialización, y si por ahí leen y lo encuentran con estos otros nombres, bueno, tengan presente qué es lo que significa. Acá les he escrito una diapositiva, por supuesto no la voy a leer, es como para que ustedes tengan, digamos, algo como guía, y es lo que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, la fase de ensayo clínico, como les vengo diciendo, es realmente muy importante porque ningún medicamento va a recibir autorización para ser comercializado si no ha pasado por estas fases. ¿Sí? ¿Cómo se define? Bueno, investigación experimental en seres humanos planeada, comparativa y éticamente diseñada. Ustedes piensen que nosotros acá estamos hablando de ensayos que se hacen con seres humanos. Ojo, cuando uno hace una fase preclínica y utilizamos animales de experimentación, hoy por hoy también es una actividad planeada, comparativa y éticamente desarrollada. O sea, uno no puede, porque sean animales, hacer lo que quiera. También hay distintos organismos o comités que evalúan cada uno de esos digamos, protocolos experimentales que el investigador presenta para ser empleados con animales, que disminuyan el sufrimiento animal, digamos, lo propio de decir, bueno, las 3 R, que significa el refinamiento, es decir, hacer un ensayo mucho más fino para emplear un número menor, reducción del número de animales, o
si se puede reemplazar el número de el empleo de animales por otra metodología en el caso que se pueda. Entonces, ojo, o sea, cada fase, aunque empleemos animales o empleemos seres humanos, todo tiene por detrás la cuestión ética. Bueno, si en animales tiene, en el ser humano obviamente tiene mucho más. ¿Cuál es el objetivo del ensayo, de la fase de ensayo clínico? Es determinar o confirmar los efectos clínicos farmacológicos, farmacodinámicos y o las potenciales reacciones adversas que podrían presentar. ¿Cuáles son los requisitos básicos para un ensayo clínico? Bueno, los requisitos básicos para realizar un ensayo clínico es el consentimiento informado, la asignación aleatoria de los pacientes o de los sujetos, individuos humanos que vamos a colocar en cada grupo, y la existencia de un grupo control o grupo placebo. Entonces vamos a ir analizando qué significan cada una de estas cosas. El consentimiento informado. El consentimiento informado es, algo muy importante que, requiere, o sea, cuando uno hace una investigación clínica, siempre y el sujeto, el individuo, va a ser, sometido a algún tipo de nueva molécula, de fármaco de investigación, el paciente, la persona debe tener, punto uno, libertad de participación, o sea, cada uno puede decidir quiero o no participar, nunca debe ser una cosa compulsiva. El paciente o el sujeto debe comprender perfectamente qué es lo que se le va a dar, cuáles son las reacciones que pueden tener, cómo es el procedimiento, y una vez que, con total libertad de participación y comprensión del hecho, clínico en el que se está por introducir en la persona, bueno, debe dar un consentimiento firmado. Entonces, ese consentimiento informado o firmado incluye, bueno, como les decía, clara explicación de los propósitos del estudio, procedimientos a seguir, descripción de riesgos y beneficios anticipados, revelación de procedimientos alternativos, y el consentimiento informado es un documento, un formulario que está escrito, firmado y fechado. Una vez que el investigador tiene este consentimiento informado de cada uno de los participantes del ensayo clínico, entonces recién puede incluirlos dentro del ensayo. Si no tiene este consentimiento informado, de ninguna manera puede hacerlo. Entonces, vean cuán importante es tener, por eso yo les decía antes, uno de los requisitos era el consentimiento informado. En un ensayo clínico, ¿cuál es la variable principal de estudio? Bueno, ya habíamos visto, estamos viendo, ¿no es cierto?, una molécula que que sea, propicia para interaccionar con un blanco que uno está queriendo estudiar, pero básicamente y en finalidad última de todo esto, de todos los estudios, tanto de fase preclínica como clínica, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo final? Bueno, la curación o la prevención de una determinada enfermedad, el retraso de un proceso inevitable o la mejoría de los síntomas. Eso, así de forma sencilla, son los objetivos finales más importantes. ¿Y cuáles son los parámetros que van a determinar la validez de un ensayo clínico? Porque uno puede planear un ensayo clínico, pero si nos falta
tiene varias patas, pero si nos falta alguna de las patas, seguramente ese ensayo clínico no va a ser válido. Entonces, ¿cuáles son los parámetros, por lo menos los más importantes, que van a ser determinantes para que un ensayo clínico sea válido? Bueno, definición clara de la población de estudio. Definición clara de la intervención. Definición del resultado principal de interés. Una aleatorización adecuada, ya vamos a ver qué significa cada una de estas cosas, que tenga un ensayo clínico, tenga técnicas de enmascaramiento, que exista un seguimiento completo y adecuado de cada uno de los pacientes y que haya un control de pérdida y un análisis por intención de tratamiento. Entonces, pasemos a ver, digamos, siendo tan importantes estas cosas para dar validez a un ensayo clínico, pasemos a ver cada uno de estos. ¿Qué significa un ensayo clínico? Yo les decía aleatorio. Aleatorio significa al azar. ¿Sí? Y la aleatorización es una pieza, como dice allí, clave en un ensayo clínico para que este se realice correctamente. La aleatorización me va a permitir que el procedimiento realmente distribuya los tratamientos al azar y las asignaciones sobre todo sean resistentes o, digamos, a la manipulación o imposibles de manipularse. De repente yo puedo tener un grupo de pacientes como investigador y decía, no, a mí me gusta me conviene este grupo de pacientes porque yo sé que capaz que tengo una respuesta más positiva. No, nunca, jamás. Todo debe hacerse al azar. Entonces, de esa manera, no voy a poder manipular resultados. Y fíjense en cómo la aleatorización implica que, bueno, de la población que yo pretenda estudiar y dentro de esa población, la muestra de esa población, que vamos a ver que yo decida estudiar, bueno, al azar va a ser distribuido en los distintos grupos, el grupo de tratamiento o el grupo de control. Siempre tengo que tener un grupo de control para poder comparar. Y entonces, una vez que tengo esa distribución aleatoria de los sujetos de esta muestra en uno u otro grupo, yo hago el seguimiento, o sea, hago el experimento y veo los resultados. Y esos resultados, como les he dicho, son sometidos a análisis estadísticos. Fíjense en cómo sería el diagrama básico de un ensayo clínico aleatorio. Yo tengo una población, ¿no es cierto? Una población que, digamos, una muestra de población en la cual yo, digamos, como investigador, tengo que estar absolutamente seguro de que van a aceptar, ¿no es cierto?, participar en este ensayo porque firman ese consentimiento informado. Si no lo firman, no participan. Si sí lo firman, pasan a o sea, son incorporados al estudio. Dentro de las personas que han firmado el consentimiento, estas ahora sí son aleatoriamente asignados a dos grupos. Como ustedes ven, este sería, digamos, un grupo de pacientes, ¿cierto?, de los que firmaron, que van a estar expuestos, por ejemplo, al fármaco que se está investigando. Y para comparar y para hacer los análisis estadísticos, yo necesito un grupo de estos pacientes que han aceptado, digamos, mediante consentimiento informado, ellos ya saben, pasan a formar el grupo control, o sea, el grupo que no está expuesto a digamos, a la sustancia que está en prueba. Todo esto, el paciente debe saberlo de antemano. O sea, él debe saber que aleatoriamente va a ir a parar a uno de estos dos grupos. O sea, puede que le toque recibir el fármaco, puede que le toque no recibir el fármaco y está dentro del grupo control. Eso lo sabe el paciente y eso lo firma en el consentimiento. Entonces,
una vez que se desarrolla el experimento, el ensayo, bueno, tenemos un desenlace final, ¿cierto?, en donde se analizan los resultados de eficacia y de toxicidad, digamos, por lo menos de reacciones adversas, en cada uno de esos pacientes, y eso se, digamos, analiza estadísticamente para después, digamos, proseguir con la experimentación. Entonces, esto, ustedes se dan cuenta, es muy importante acá la presencia de antemano del consentimiento informado. Y en todo esto, o sea, yo les decía, acá tengo una población o una muestra que es la que, si acepta, va a ser asignado a uno de estos dos grupos. Entonces, ¿cómo se eligen, cómo se seleccionan los participantes para un ensayo clínico? Y entonces, ustedes aquí van a poder ver distintos niveles de población. Uno es la población diana, que es la población general, en la que se desea generalizar los resultados. Obviamente, hay criterios de selección dentro de esta población diana que tienen que ver con criterios sociodemográficos, las características de la patología que estamos tratando, si el paciente o la paciente está embarazada, tiene drogadependencia, alcoholismo, hay otros criterios, y uno muy importante que es la accesibilidad de la población. Si este es un estudio que se realiza en un determinado centro, por ejemplo en un hospital, es importante que los pacientes que participan en ese ensayo tengan accesibilidad fácil a ese centro, porque si no, no pueden llegar, no se les pueden hacer los controles, uno pierde la pista de ese paciente y eso es negativo, porque ya comenzamos a disminuir el número de pacientes, ya hay muchos pacientes que abandonan, que no siguen correctamente el ensayo. Entonces la accesibilidad de la población a los centros de estudio, a los hospitales, también es un criterio de, digamos, de selección. Entonces, una vez que de esta población diana aplicando estos criterios, seleccionamos un grupo, vamos a tener la población en estudio. Esa es la población definida por los criterios de selección y que sean asequibles para el investigador. Entonces ahí nos quedamos con un número bastante más reducido de individuos que a partir de allí, bueno, estos individuos van a ser tomados como digamos, vamos a reducir aún más, por lo menos en los primeros ensayos, en las primeras fases, y vamos a tomar una muestra, que son los individuos que son realmente estudiados, o sea, aquellos que han firmado con el consentimiento informado, que, digamos, bueno, una serie de cuestiones que hacen que estemos seguros de que ese paciente va a poder ser estudiado correctamente durante el periodo digamos, de experimentación. Como ustedes pueden ver acá, el número de pacientes se va reduciendo sensiblemente y obviamente, a pesar de que en la muestra yo he puesto 2 individuos, eso no es, digamos, es simplemente es un esquema, una representación. Siempre tengo que tener un número suficiente de individuos para realizar el procesamiento de los datos. Y ustedes recuerden que yo les he dicho que el procesamiento de los datos a través de los ensayos estadísticos, cuando la muestra sea más grande, bueno, es mejor desde el punto de vista estadístico para analizar los resultados. Entonces, estos pacientes que han quedado, digamos, en la muestra, de los pacientes realmente digamos, estudiados, yo les había dicho que al azar, porque es aleatorio, van a ir a parar a un grupo que se llama grupo control y van a ir a la otra parte al grupo de estudio. El grupo de estudio, ya hemos dicho, es aquel grupo de pacientes que aleatoriamente recibe el fármaco que estamos probando. Y el grupo control es absolutamente necesario para poder realizar la comparación de los resultados que obtengamos. ¿Cuáles son las características del grupo control?
exactamente iguales al grupo de estudio. La única diferencia, o sea, esto, digamos, en cuanto a selección de pacientes, en cuanto a número, en cuanto a muestra, en cuanto son absolutamente iguales. En lo único que difieren es que el grupo control recibe lo que se denomina placebo o, en determinadas circunstancias, el mejor medicamento disponible. Veamos qué es el placebo. El placebo es un agente farmacológicamente inactivo que se administra a los participantes de este grupo control. La inclusión de un placebo en el grupo control es realmente muy importante porque en realidad el paciente, punto uno, ya vamos a ver lo que significa el enmascaramiento, pero el paciente no sabe en qué grupo está, si en el control o en el estudio. Y el paciente que está en el grupo control debe recibir algo inerte, farmacológicamente inactivo, que, digamos, a él no le haga sospechar que no está recibiendo nada, para que sea exactamente igual al grupo de estudio, solo que no recibe el fármaco activo. Entonces, digamos, como les he puesto acá, la inclusión de un placebo como producto inocuo tiene que ser, el placebo tiene que tener una preparación que en sí misma sea similar en presentación, tamaño, color, textura y sabor a la presentación activa. O sea, no debe haber ninguna diferencia. La única diferencia que el paciente no lo sabe es que no tiene el principio activo. Pero el resto, si es un jarabe, el jarabe tiene que ser del mismo color, con el mismo sabor, de la misma consistencia, de la misma textura, etc. Si es un comprimido, el mismo color de comprimido, el mismo tamaño, todo perfectamente igual, ¿no es cierto?, que digamos, aquel que contiene el principio activo. Ahora, en los casos en que se desee demostrar que la preparación de pruebas es equivalente, y aquí vamos con los ensayos de equivalencia, o tiene una actividad superior a un producto estándar ya existente, entonces, en ese caso, podemos, en lugar de colocar placebo al grupo control, colocarle el fármaco con el que queremos comparar. Y aquí viene el objetivo de usar estos dos grupos de estudio y control. Es a los simples efectos de hacer comparaciones de resultados. Y estas comparaciones sean analizadas estadísticamente. O bien, hay muchos casos, depende del tipo de enfermedad, en que es necesario proteger a los pacientes que necesitan una medicación por prescripción médica y que, bueno, deberá ser empleado como un control, como un control en ese caso activo. O sea, es el mejor medicamento, por eso les ponía un mejor medicamento disponible. O sea, desde el punto de vista ético, hay situaciones en las que uno no se puede dejar a un paciente sin tratamiento. Si yo me atengo estrictamente a que el grupo control es aquel que recibe el placebo es una sustancia farmacológicamente inactivo, estoy dejando a un grupo de pacientes o de individuos que a lo mejor tienen la enfermedad sin tratamiento. Entonces eso desde el punto de vista de ético, por ahí no es, digamos, totalmente aceptable. Entonces, hay variaciones, las agencias regulatorias investigan eso, aprueban o no aprueban, en la mesa hay muchas variaciones, pero en general ustedes van a ver que cuando ven un estudio clínico siempre hacen mención al placebo y muchas veces el placebo puede ser reemplazado por el mejor medicamento disponible. El uso del placebo está, digamos, contemplado en diversos acuerdos internacionales. Aquí les he puesto algunos. Bueno, como
como conclusión de todo esto es que todos los pacientes del grupo control son tratados con las mejores opciones terapéuticas disponibles en ese momento y el paciente solo va a recibir placebo como para comparar, para hacer las comparaciones cuando no haya ningún tratamiento disponible para la enfermedad en cuestión. Es decir, hay casos en los que, vamos a ver un ejemplo muy actual, en lo que no tenemos ningún fármaco, ni aunque sea malo, ni aunque tenga poca eficacia, hay casos en los que no hay ningún fármaco. Entonces, para tratar una determinada patología. Entonces, en estos casos, sí o sí, hay que emplear el placebo. Ahora, si tenemos patologías en las que ya existen, que son la mayoría, que ya existen fármacos, que uno pretende mejorar la eficacia o cambiar de blanco de acción o lo que fuere, bueno, en ese caso es aceptable emplear el mejor, para comparar, emplear el mejor medicamento disponible. Pero lo que quiero que les quede claro es que el uso del placebo está, digamos, perfectamente reglamentado. Hay muchos, estos son algunos, pero hay muchos acuerdos internacionales que permiten el uso del placebo, obviamente siempre y cuando la agencia regulatoria que aprueba el ensayo clínico lo admita. Bien, entonces, fíjense cómo vamos a ir cambiando digamos, de características cuando pasamos de una fase a la otra. En la fase 1, que era la primera fase que involucraba el ensayo clínico con seres humanos, una vez que bueno, hicimos toda la selección, que pusimos aleatoriamente en un grupo y en otro, la administración generalmente se realiza empleando o digamos tomando para un grupo de estudio a adultos jóvenes sanos, con el fin de detectar posibles efectos adversos, toxicidad y sobre todo ensayos de farmacocinética y probar las distintas preparaciones farmacéuticas. Fíjense en que en la fase 1 generalmente el número de sujetos va entre 20 a 80, 100, no más de 100 sujetos sanos o adultos jóvenes sanos. No se incluyen ancianos, no se incluyen adultos mayores, no se incluyen niños, no se incluyen pacientes con patologías, digamos, con determinadas patologías, aunque no estén relacionadas con el fármaco con el que se está investigando. O sea, simplemente adultos jóvenes sanos. Esos pasan a la fase 1. Una vez que pasamos a la fase 2, allí ya sí los individuos presentan solo la enfermedad para la cual nosotros queremos investigar un determinado fármaco. Esto sería un ensayo a pequeña escala, en donde vamos a pasar a tener en los grupos esos, tanto control como como de estudio, vamos a tener aproximadamente entre 100 y 300 pacientes. Ya vamos incrementando el número de individuos que forman los grupos. Y acá sí, bueno, digamos que lo que se hace ya es valorar sobre todo la eficacia para tratar esa enfermedad que padecen los participantes de esta fase, fijarnos cuál es la dosis más efectiva. O sea, se hacen, ¿no es cierto?, cada grupo se divide en subgrupos con distintas dosis, y sobre todo los efectos toxicológicos a largo plazo, porque estos son, los ensayos de fase 2 son ensayos que duran un cierto tiempo. Entonces, y bueno, la otra característica, como les he dicho antes, es incluir un grupo control en el que vamos a usar o placebo o el mejor medicamento disponible. Una vez que tenemos todos los datos, o que se tienen todos los datos de esta fase, se puede pasar a los ensayos de fase 3, en donde acá ya sí los pacientes, y aquí seguimos entonces hablando de pacientes, es decir, sujetos que padecen la enfermedad para la cual estamos investigando este nuevo fármaco, ya se eleva a cientos o miles.
Entonces, estos ya son ensayos a gran escala. Son, digamos, más de 1000 pacientes, para los que un fármaco, digamos, generalmente, en la mayor parte de los casos, existe un fármaco y entonces se quiere comparar si este nuevo potencial fármaco es más eficaz, tiene menor o mayor potencia, tiene menores reacciones adversas, en fin, varias cosas, digamos, aspectos desde el punto de vista farmacológico que pueden hacerlo apetecible. Entonces, pero ustedes tengan en cuenta que aquí ya estamos hablando de ensayos a gran escala, en donde hay mucha mayor cantidad de participantes. Y por último, ya vemos la fase 4, que sería la fase en que la autoridad regulatoria nacional e internacional han aprobado ese fármaco para ser comercializado. Entonces, estos, digamos, medicamentos que ya son comercializados siguen su etapa de, digamos, de control. Imagínense, es una población inmensa porque se llama la población abierta, de todas las personas que consumen estos medicamentos, y que es lo que nosotros, digamos, familiarmente llamamos la etapa de farmacovigilancia, o sea, el seguimiento del fármaco después de iniciada su comercialización, sobre todo para detectar reacciones adversas en grandes poblaciones. Eso es, digamos, porque mayormente la eficacia se comprueba, digamos, muy bien en la fase 3, pero en la fase 4, sobre todo, como ya es una población grande, una población abierta, por ahí pueden surgir algunos eventos adversos que tienen que ser, digamos, por el número de la población estudiada, cobran relevancia, y de hecho muchas veces muchos medicamentos han sido retirados para su comercialización porque en esa fase 4 presentaban reacciones adversas. Bien, ¿hasta aquí van entendiendo todo lo que voy explicando o tienen alguna duda? ¿Están ahí, chicos? Bueno, bien. Sí, profesora. Entonces sigamos. Siguiendo con los ensayos clínicos, es muy importante realizar, o sea, que el investigador diseñe el ensayo clínico. Y un ensayo clínico, según la metodología que se emplee, puede ser un ensayo clínico controlado o no controlado. Yo les voy a poner todas estas clasificaciones, porque ustedes de repente cuando lean en los libros se van a encontrar con cada una de estas cosas, y quiero que entiendan de qué se trata. Cuando uno habla de un estudio, un ensayo clínico controlado, entonces en ese caso voy a permitir que los datos sean recogidos con la misma metodología, es decir, tanto para el grupo estudiado como para el grupo control. Por eso es controlado. Y se eliminan todos los factores temporales, circunstanciales, etcétera, etcétera. O sea, se hace un control muy estricto entre un grupo y el otro, todo es igual, todo salvo, bueno, la presencia de fármaco y placebo en el grupo en estudio y en el grupo control. Pero todo el resto del diseño de la metodología empleada, los controles que se hacen, etcétera, etcétera, todo es igual, y eso implica que está controlado. Sin embargo, hay ciertos estudios que pueden realizarse, son menos, pero pueden realizarse de manera no controlada. Entonces, el grupo control se toma de un grupo control histórico. O sea, yo tengo ya una serie de pruebas, y tengo pacientes que obviamente no han recibido el tratamiento, pero me sirven como control, entonces ese sería el grupo control histórico. Obviamente el número de pacientes que se requieren es mucho menor, y por lo tanto el estudio es mucho menos costoso,
y a muchas veces no se plantean estos problemas éticos de que de repente el grupo control se queda sin el tratamiento. Y estamos hablando de, por ejemplo, una patología importante como puede ser tratamiento oncológico. Entonces, ustedes van a ver que en ciertas circunstancias los ensayos clínicos pueden ser no controlados, aunque en la mayoría de los casos son controlados. También van a poder encontrar que los ensayos clínicos pueden ser unicéntricos o multicéntricos. Unicéntrico es cuando, bueno, interviene un solo centro, ¿no es cierto?, de salud. Son rápidos y fáciles de realizar, obviamente porque estamos manejando un solo centro. El número de pacientes que se emplean en cada uno de esos estudios son menores y generalmente estos ensayos unicéntricos sirven como el prólogo, es decir, de apoyo previo a la fase de estudio 1 o 2, pero raramente un ensayo de fase 3 se va a realizar en un solo centro. Generalmente los de fase 3 se realizan en muchos centros. Entonces, son importantes, ¿no es cierto?, y sirven como para presentar una serie de datos que sean de utilidad para desarrollar la fase 3. En cambio, bueno, los multicéntricos se realizan en varios centros distintos y por varios investigadores, obviamente con un protocolo común. Permite, bueno, estudiar un número importante y suficiente de pacientes y digamos que todos estos datos se pueden extrapolar a la población general, o sea, cuando pasa la fase, o sea, resulta a la agencia regulatoria bastante más fácil a poder aprobar un fármaco si se ha sido realizado en estudios multicéntricos. Se da un margen mayor de confianza. Bien. Yo les había dicho que la asignación aleatoria era una cuestión muy importante dentro del ensayo clínico porque se evitan conclusiones incorrectas debido a la selección, sea por el propio investigador. Entonces, es la asignación aleatoria, como nos dice acá, es el mecanismo por el cual los participantes tendrán la misma probabilidad de recibir una sustancia de prueba o el placebo, o el mejor medicamento disponible en el momento. Esto distribuye, bueno, hacer aleatorio significa que distribuye por azar los factores pronósticos entre grupos. Este es un requisito muy importante cuando se hacen las pruebas estadísticas. Y existen varias alternativas metodológicas para asignar aleatoriamente a un sujeto, que puede ser un aleatorio simple, restrictiva o estratificada. Yo no voy a entrar en mayores detalles, pero sí me interesa que a ustedes les quede claro que de esa población, las que acepten bajo el consentimiento informado, van a ser distribuidos en ensayos que sean aleatorios, van a ser distribuidos totalmente al azar a un grupo o a otro. Yo les hablaba recién de las técnicas de enmascaramiento o técnicas de ciego. Hay técnicas de, o sea, los ensayos se pueden hacer a simple ciego, a doble o a triple ciego. Simple ciego implica que una parte está cegada y generalmente, bueno, es el paciente. Si el paciente no sabe qué está recibiendo, si está recibiendo placebo, el mejor medicamento disponible, o está recibiendo el tratamiento de prueba. A doble ciego es cuando dos partes están cegadas, o sea, cuando el paciente y el médico que sigue a ese paciente no saben qué se le está administrando. Y eso, desde el punto de vista de la observación y de la captación de los resultados, es muy importante. El médico no está condicionado a ver un paciente de una manera que lo puede ver si sabe que está recibiendo un determinado fármaco de prueba o no lo está recibiendo. Eso, en la mayor parte de los estudios clínicos se realizan de esta manera, a doble ciego.
e incluso se puede hacer un triple ciego en donde ni el paciente, ni el médico, ni el analista, o por ejemplo, el que hace los controles estadísticos, en fin, los controles bioquímicos, o los enfermeros, o lo que fuera, todo el personal abocado al ensayo clínico, sabe qué recibe cada grupo. Solo, bueno, debe haber, por supuesto, un grupo muy pequeño de personas que sabe, digamos, el proceso organizativo, obviamente. Entonces, generalmente todos los ensayos clínicos se realizan a doble ciego y algunos más estrictos a triple ciego. Y, digamos, ahora sí es importante que ustedes vean cuál es la estructura, ¿no es cierto?, de un ensayo clínico. Los ensayos clínicos pueden ser ensayos paralelos, pueden ser ensayos con diseño de tratamiento sucesivo o ensayos alternativos. Y dentro de los ensayos de tratamiento sucesivo están los de tratamiento de reemplazo o los de crossover o diseño cruzado. Y después, bueno, hay varios alternativos como el factorial, los ensayos de bioequivalencia y la aleatorización por conglomerado, o sea, por clúster. Por clúster, perdón. Esto, digamos, lo vamos a ir analizando, sobre todo estos primeros que son los más comunes. Por ejemplo, un diseño en paralelo es un diseño en el que cada grupo, ¿no es cierto?, va a recibir una opción terapéutica diferente. Por ejemplo, A y B en este caso. Puede, digamos, haber condiciones previas o condiciones basales y que todos los distintos grupos siguen de la misma manera y luego se separan, ¿no es cierto?, en diferentes grupos, pero siempre son ensayos en paralelo y siempre cada grupo va a recibir solo una opción terapéutica diferente. Este es el diseño clásico, requiere un tamaño de muestra, o sea, la muestra en sí tiene que ser bastante grande, requieren de controles concurrentes, pueden compararse con las condiciones basales, por eso les ponía acá las condiciones basales, puede hacerse ese estudio, no solo podemos comparar este A con B, sino que podemos comparar, digamos, las condiciones antes y después del tratamiento. Es importante eso. Y cada sujeto, bueno, recibe un solo tratamiento y los métodos estadísticos para realizar comparaciones independientes deben ser métodos estadísticos bastante robustos. Entonces, el diseño paralelo sería cada grupo recibe solo una opción terapéutica diferente. ¿Qué es el diseño de tratamiento cruzado? En este caso, cada sujeto va a servir como su propio control. ¿Por qué? Porque los sujetos de la muestra van a recibir un grupo el tratamiento A y otro grupo el tratamiento B en un primer periodo. Luego de un tiempo de un periodo de tratamiento, se hace un cambio. Y en ese cambio nosotros necesitamos dejar un tiempo prudencial, el tiempo necesario, como para que todo lo probado, todas las sustancias probadas en este tratamiento A o en este tratamiento B, desaparezcan del organismo. Entonces, eso es lo que se denomina periodo de lavado, tiempo que debe transcurrir entre un tipo de tratamiento y el otro, y que generalmente es aproximadamente 5 vidas medias de esa sustancia. Recuerdan lo que habíamos hablado de la vida media en la clase pasada. Entonces, una vez que yo tengo que ha pasado, dejo, por supuesto, interrumpo el tratamiento, dejo que transcurran un tiempo de 5 vidas medias de cada uno de los productos que se habían probado acá, hago el cambio y entonces este grupo que antes recibía el fármaco A, ahora recibe, digamos, el tratamiento B, y este que recibía el tratamiento B va a recibir el tratamiento A.
Entonces, de esta manera, digamos, cada grupo dentro de, cada sujeto dentro de un mismo grupo sirve como su propio control, porque supongamos, si el tratamiento A es la intervención farmacológica, el tratamiento B es el placebo, bueno, ustedes se dan cuenta que dentro de un mismo grupo, cada uno de sus sujetos de un mismo grupo ha recibido primero el placebo y después el tratamiento, o al revés. Entonces, cada uno está sirviendo de su propio control. Y como lo dice aquí abajo, cada individuo recibe todas las opciones terapéuticas que se comparan, obviamente siempre dejando este periodo de lavado. ¿Qué significa otro diseño que es el tratamiento de reemplazo? Este diseño se emplea mucho para captar datos sobre los efectos que tiene cambiar un tratamiento. Por ejemplo, yo cambio el tratamiento A por un tratamiento B, un tratamiento A por un tratamiento C, o sea, por dos o más tratamientos alternativos en este caso. Entonces, de la misma manera que hemos dicho anteriormente, cuando yo paso de un tratamiento a los tratamientos alternativos, debo dejar un periodo, ¿no es cierto?, para que se elimine del organismo la sustancia de prueba del periodo anterior, que es el periodo del lavado y que generalmente son, repito, 5 vidas medias o mayor o igual a 5 vidas medias de esa sustancia que hemos probado en el primer periodo. Entonces, vamos a evaluar si este tratamiento, digamos, produce algún efecto adverso o produce algún efecto más benéfico que este otro, en fin. Ustedes se van dando cuenta que esto es, digamos, bastante flexible. Digamos, el experimentador, el médico que dirige todo esto, tiene que tener claro qué es lo que quiere evaluar, y en base a eso hace el diseño de su, digamos, protocolo. Otro diseño es el diseño de tratamiento factorial, que es bastante interesante porque si yo tengo un tratamiento A y un tratamiento B, lo que hace este diseño de tratamiento factorial es analizar las interacciones entre distintos factores, de distintas intervenciones, entre distintos tratamientos. Entonces, fíjense en acá, tenemos dos tratamientos, bueno, y en este primer recuadro, los pacientes recibirán ambos tratamientos, en este otro solo el tratamiento A, aquí solo el B, y acá ni A ni B. Entonces, de esa manera, este tipo de diseño de tratamiento factorial es muy útil para evaluar terapias combinadas y sus interacciones. Por eso yo quiero ver qué tipo de interacción farmacológica se van a dar si yo administro dos fármacos a la vez. Entonces se emplea este diseño. Bien. Y como les he dicho, son los diseños, digamos, son más bien yo les diría podríamos decir, de ensayos clínicos, no, sino diseños de adaptación, que son, los diseños son realmente muy flexibles, y como les dije recién, el médico que planea todo esto, bueno, obviamente lo tiene que planear de antemano, pero hay cierta flexibilidad en el medio, porque se permiten ciertas modificaciones del transcurso del ensayo para, por un lado, racionalizar el proceso y por otro lado, para optimizar. Por ejemplo, permite abreviar el proceso de desarrollo sin que se afecte la validez o la eficacia de una determinada sustancia de prueba. Por ejemplo, los tratamientos que resultan eficaces se pueden identificar en etapas más tempranas y, digamos, sacarlos del estudio, y permiten un uso más eficaz de los recursos. Y acá, por ejemplo, ustedes ven digamos, distintos diseños de fármacos en donde se inician en la fase 2. Bueno, son distintos análisis que se van realizando durante el proceso,
Y, por ejemplo, el tratamiento 3 de que está en verde, bueno, llega hasta el final de la fase 3, hasta el final de la fase 2, inicio de la fase 3. Pero, sin embargo, hay otros tratamientos que concluyen antes, ¿sí? Concluyen antes. Esto es porque, bueno, o presentan reacciones adversas o son ineficaces, en fin. Entonces, de esa manera, uno puede, como dice acá, hacer un uso más racional de los recursos y, digamos, permite obtener de la misma manera todos los resultados que uno está pretendiendo obtener. Aquí les he puesto un gráfico bastante representativo en donde ustedes pueden ver algunas de las características generales de las 3 fases de estudios clínicos del nuevo fármaco 1, 2 y 3. Y fíjense que, que se estudia básicamente en cada una de esas fases. Fíjense que la seguridad se evalúa de la misma manera en todas las fases. Es un aspecto muy importante. La seguridad incluso se sigue evaluando en la fase 4, ya les he dicho, en la fase de farmacovigilancia o de postcomercialización. Sin embargo, digamos, todo lo referido a la farmacocinética es más propio, ¿no es cierto?, de la fase 1, aunque también se estudia algo en la fase aprovecha para estudiar en la fase 2 y 3, mientras que la eficacia cobra su mayor relevancia de estudio a nivel de la fase 3, en donde ya, repito, estamos tratando pacientes que padecen la enfermedad y un número bastante importante de pacientes con esa enfermedad. Acá tenemos cómo va incrementando el tamaño de la muestra y, bueno, obviamente, con el incremento del tamaño de la muestra también incrementa el costo del estudio. Bueno, este sería, digamos, lo que he querido poner acá, que significa la farmacovigilancia, que era la fase 4, una vez que la entidad regulatoria ha aprobado el medicamento para comercialización. Esto, bueno, está regulado por las autoridades sanitarias y ¿cuáles son los objetivos? Conseguir un mejor uso de los medicamentos, tomar medidas de fiscalización y control como descripción, publicación de advertencias, precauciones y restricciones de uso, modificaciones de prospectos, retiro de un medicamento del mercado si llegara a tener reacciones muy adversas, recomendaciones a los profesionales, etc. Entonces, fíjense en cómo, digamos, es un seguimiento permanente del medicamento mientras ya está en uso después de haber sido aprobado por la agencia regulatoria. Es, digamos, bueno, digamos, yo les he dicho, se controla sobre todo la toxicidad o las reacciones adversas, pero también la eficacia a largo plazo y con un número realmente muy importante de pacientes, y ante cualquier reacción adversa, con las dosis usuales, digamos, son indicativos de que, bueno, o tenemos que hacer nuevas indicaciones, variar las dosis o nuevas vías de administración. Entonces, todo eso implica que este protocolo vuelve a las fases más tempranas, vuelve por lo menos a la fase 3. Entonces, ustedes ven cómo un medicamento autorizado para la venta no está terminado allí el control, sino que, digamos, sigue post-venta. Por eso yo decía toda la vida útil, en la primera diapositiva le ponía toda la vida útil del medicamento es controlado. Y en este caso, con un número muy importante de pacientes. Bueno, esto es más o menos, digamos, una actividad importante, como ustedes ven, que requiere la colaboración no solo de los pacientes que reciben digamos, el medicamento, los médicos o profesionales de la salud que tratan a ese paciente, y digamos, los que expenden los medicamentos, sino que
requiere de la colaboración de todos, incluidos de los pacientes, muchas veces de los familiares de esos pacientes y de todos los profesionales de la salud, digamos, resultando este proceso de farmacovigilancia mucho más eficiente cuando se recibe una mayor cantidad posible de información. Bueno, y por último, y para terminar, que creo que ya estamos en horario, quería, digamos, traerles a presentarles acá algo muy actual en el desarrollo de nuevos, relacionado con el desarrollo de nuevos fármacos, y que es la cuestión de, digamos, la preparación o la investigación que se está haciendo actualmente acerca de las vacunas para tratar el COVID-19. ¿En qué punto nos encontramos actualmente? Fíjense, en esta información está tomada el 4 de septiembre de este año. Bueno, en la fase, como para que ustedes vean o apliquen el desarrollo de nuevo, todo lo que hemos visto en el desarrollo de nuevos fármacos, en la fase preclínica hay un montón de pruebas que se están haciendo, 142. Sin embargo, de los que han pasado a las fases clínicas, solo tenemos hasta esta fecha 29 en la fase 1, 18 en la fase 2, 9 en la fase 3 y hasta el momento, o sea, hasta el 4 de septiembre, ninguno aprobado. Entonces, ustedes ven que en el proceso o el diseño general de vacunas tomadas como fármacos, también, ¿no es cierto?, aplicamos todo esto que hemos estado viendo de las distintas fases. Esto es, digamos, una investigación particularmente tomada para el desarrollo, el proceso de investigación y desarrollo de vacunas. Y fíjense en cómo, en este caso, bueno, es importante caracterizar el problema de salud y también ver la viabilidad técnica, ¿no es cierto?, de la vacunación, en este caso particular, porque estamos tratando de vacunas. Entonces, una vez que se analiza todo eso, se hace la evaluación preclínica, como hemos visto anteriormente, cada uno de cosas que hemos estado analizando de la fase preclínica. Una vez que se tiene eso, bueno, una autoridad regulatoria dará el ok para que podamos pasar a la fase clínica de investigación, que otra vez tenemos fase 1, fase 2 y fase 3, con diferente número de intervinientes, de sujetos intervinientes, se evalúa en cada una en cosas distintas, de manera que una vez que juntamos toda esta información, se la pasa a las autoridades regulatorias nacionales e internacionales, y esta puede autorizar su uso y pasar, bueno, por supuesto, dentro de la fase 4, a la farmacovigilancia y a la efectividad. Entonces, como ven, también en las vacunas se sigue el mismo proceso que hemos estado analizando para cualquier fármaco. Sin embargo, en este caso particular de la pandemia, para hacer frente a esta necesidad mundial que tenemos de frenar esta enfermedad, cuando el desarrollo normal de una vacuna lleva 10 años, como hemos visto para cualquier fármaco anteriormente, el desarrollo en épocas de infecciones como esta, en donde hay pandemia, digamos, hay un desarrollo acelerado de cada una de esas fases. Y entonces, de 10 años, estamos haciendo, o sea, se está haciendo el esfuerzo sobrehumano para llevarla de entre 12 y 18 meses. Creo que menos que eso no se puede, y porque se comprime al máximo entre 12 y 18 meses. Por eso nos dicen que, bueno, estamos desde el año pasado con esto, fines del año pasado, principios de este año con esto, y recién tendríamos una vacuna aprobada a fines de año o principios del año que sigue. Entonces, haciendo todo este esfuerzo importante por la condición de pandemia. En condiciones normales, y si uno quiere probar una nueva vacuna que sea más efectiva, etcétera, etcétera,
el periodo de desarrollo normal de investigación preclínica y clínica tarda su tiempo. En este caso, no. Y fíjense en cómo, bueno, les he querido poner acá también, digamos, los distintos tipos de vacunas que se están probando contra el COVID-19. Podemos tener, digamos, vacunas a virus que pueden ser inactivados o atenuados. Aquí está el número de ensayos o de estudios que se están haciendo. También podemos, se está investigando el uso de vectores virales, un virus modificado genéticamente, que me permita a mí, como un vector, y poder introducir las proteínas del virus SARS-CoV-2 para que el organismo responda generando anticuerpos. Podemos también, o hay un cierto grupo de estudios en los que están probando utilizar ácidos nucleicos como ADN o ARN del virus, ¿no es cierto?, en cuestión, y digamos, sería otra alternativa a administrar virus, sea inactivo o atenuado. Y por último, hay otro grupo grande de investigaciones en donde se están probando la administración de directamente las subunidades, digamos, de la proteína S del virus, directamente suministrarla o inyectarla o al organismo. Y acá, al 7 de septiembre, que es la información que yo he bajado, en este caso, se tienen las distintas vacunas, donde el número y en qué fase se encuentra los distintos estudios, y como ustedes ven, bueno, tenemos, digamos, aquí están los laboratorios más importantes, es Moderna o AstraZeneca, en fin, que están llevando a la cabeza este estudio, y como ven, a esta fecha, 7 de septiembre, todavía no tenemos ninguno, ¿no es cierto?, que esté aprobado y que esté bajo licencia. Eso es lo que estamos esperando, y esto lleva un control estrictísimo, sobre todo en la fase 3. Fíjense en que es tan estricto que hace un tiempo, en septiembre, los ensayos de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, por detección de una reacción adversa, los ensayos clínicos fueron suspendidos, hasta que todo se reorganiza y volvió de nuevo la investigación clínica a seguir su curso. Entonces, como ustedes pueden ver, son procesos finamente controlados. No es casualidad de que salga, digamos, una vacuna a comercializarse, sino que son procesos altamente gestionados, muy, digamos, controlados, que, bueno, digamos, Dios quiera que en poco tiempo podamos llegar a tener, bueno, una vacuna que permita hacer frente a digamos, a esta pandemia. Pero como ustedes ven, las fases de desarrollo, las etapas de desarrollo son básicamente las mismas, ¿no es cierto? No se obvia ninguna fase, son las mismas que las que hemos visto para cualquier fármaco. Y bueno, por último, todas las fases de investigación, sobre todo clínicas, también las preclínicas, pero sobre todo las clínicas, se realizan bajo los preceptos de las buenas prácticas clínicas. ¿Qué son las buenas prácticas clínicas? Bueno, una serie de procedimientos diseñados con el fin de evitar errores, fraudes, confirmar que los sujetos de una investigación clínica mantienen íntegros sus derechos dentro de la misma, justificados bajo razones éticas, revisiones científicas, razones económicas y sus consejos. O sea, siempre y cuando uno haga un ensayo clínico, la medicina va a estar, y se haga un ensayo clínico para descubrir nuevos fármacos, la medicina va a estar basada en evidencia como base de la intervención farmacológica. O sea, si yo no tengo una evidencia clara de que un fármaco es eficaz
y es seguro, o sea, no es tóxico, y es posible administrarlo en un paciente, bueno, significa que no tengo evidencia y por lo tanto no puede ser aprobado o no va a ser aprobado por ninguna autoridad regulatoria. Entonces, esto siempre recuerden, la medicina basada en la evidencia. Si yo no tengo evidencia, no puedo tener, digamos, posibilidad de emplear una sustancia como fármaco para el tratamiento de ninguna patología.